Los mandamientos del abogado. Eduardo Juan Couture Echeverrey nació en Montevideo el 24 de mayo de 1904. Fue un prestigioso abogado, profesor uruguayo. En 1923 ingresó como estudiante a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo. El 29 de diciembre de 1927 recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Escribió numerosos libros, sobre todo en Derecho Procesal Civil, pero se destaca su obra Los Mandamientos del Abogado, conocido también como el Decálogo del Abogado. Es que no hay un rincón en el mundo donde los abogados no tengan un recuadro en forma de decálogo del deber de los abogados, como por ejemplo el del Osorio del siglo XX. La abogacía es al mismo tiempo arte y política, ética y acción. El estilo de la abogacía no es la unidad, sino la diversidad. Desde el abogado político o aquel que sirve desde las grandes empresas o otros situados en la Facultad de Derecho, y la joven abogada que defiende los procesos de menores con la ansia encendida de la madre que un día habrá de ser, y tantos y tantos y tantos otros. Es que hay una verdad, los abogados podemos participar en la vida civil de distintas maneras, tanto lo que es en el ejercicio profesional como en otras áreas del Estado, como la parte administrativa, el Poder Judicial, y dentro de lo que es la parte del ejercicio profesional liberal, de distintas maneras y de distintas áreas. Uno puede hacer tanto derecho civil, derecho laboral, derecho penal. Es muy amplio lo que puede hacer el abogado, tanto ejerciendo la profesión o no ejerciéndola. Primero, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Los países tienen una gran cantidad de leyes y reglamentos. Los abogados tenemos que actualizarlos constantemente. ¿Un abogado puede abrigar la seguridad de conocer todas las disposiciones? ¿Quién puede estar cierto de que a emitir una opinión ha tenido en cuenta en su sentido plenario y total ese imponente aparato de normas? Además, por si su cantidad fuera poco, ocurre que esas normas nacen, cambian y mueren constantemente. En ciertos momentos históricos, las opiniones jurídicas no solo deben emitirse con una fecha, sino también con la hora de su expedición. Tal es el riesgo de situar un caso en una exacta posición en el sistema de derecho, y tantas son las posibilidades de error, que uno de nuestros más agudos magistrados decía que los abogados, como los héroes de la independencia, frecuentemente perecen en la demanda. Es que hay algo que es cierto. Cuando uno estudia un caso, una determinada situación, a veces es muy complejo y hay muchísimas normas, y aparte de las normas tenemos la jurisprudencia, y la jurisprudencia también es cambiante. Entonces los abogados tenemos que actualizarnos constantemente en lo que dice la norma y en lo que dice la jurisprudencia de esa norma, y hay que ver si esa jurisprudencia se mantiene en el tiempo. Segundo, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. El abogado recibe la confidencia profesional como un caso de angustia humana y lo transforma en una exposición tan lúcida como su pensamiento le permite. La idea de Sper de que la demanda es el proyecto de la sentencia que quiere el actor nos dice con gravedad elocuente qué intensos procesos de inteligencia deben
desenvolverse para transformar la angustia en lógica y la pasión de los intereses en un sencillo esquema mental. Por eso, el día de gloria para el abogado no es el día en que se le notifica la sentencia definitiva que le da la victoria. Al fin y al cabo, ese día no ha ocurrido nada importante para él. Solamente se ha cumplido su pronóstico. Su gran día, el de grave responsabilidad, fue aquel día lejano y muchas veces olvidado, de que luego de escuchar un relato humano decidió aceptar el caso. Ese día tenía la libertad para decir que sí o decir que no. Dijo que sí y desde entonces la suerte quedó sellada para él. Es que más allá de lo que dice la ley, importa ver cómo uno hace para solucionar ese problema. Porque el cliente viene con un problema. Él no sabe cómo eso se aplica a la ley. ¿Cómo se puede llegar a la solución? Él tiene un problema y quiere que le solucionen ese problema. Y el abogado, cuando recibe al cliente, lo que hace es desmenuzar de todo lo que el cliente le cuenta, a ver cómo hace para encontrar un camino para solucionarlo. ¿Por qué? Porque tiene varias posibilidades para elegir. Busca la que considera más acertada. Pero para eso uno tiene que pensar, tiene que sentarse y ver cómo hace para solucionar ese problema. Y después de que ya eligió el camino, ya está, la suerte está sellada. Si fracasa o tiene éxito, ya no se puede hacer nada para cambiar eso. Tercero, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. De cada 100 asuntos que pasan por el despacho de un abogado, 50 no son judiciales. Se trata de dar consejos, orientaciones e ideas de materia de negocios, asuntos de familias, previsión de conflictos futuros, etc. Solo unos pocos casos serán judiciables. La opinión pública juzga el trabajo del abogado y su dedicación a él con el mismo criterio que otorga el título a los campeones olímpicos, por la reserva de energía para decir la lucha en el empuje final. Es que el trabajo de la abogacía, en un caso concreto, comienza cuando el cliente llega. Y puede ser que el caso tenga todo un andamiaje extrajudicial, hay que conseguir las pruebas, hay que ver cuáles son las pruebas pertinentes para ese caso. Y luego de eso, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque si hay que realizar, en el caso de que sea una demanda. Luego de la demanda hay que presentarla a la justicia y ahí empieza lo que es el proceso judicial propiamente dicho. Y ese proceso tiene sus etapas y sus pasos que hay que seguir. Y es un trabajo día por día para que luego termine dando sus frutos. Cuarto, lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres el conflicto entre el derecho con la justicia, lucha por la justicia. El derecho no es un fin, sino un medio. Es la escala de los valores. No aparece el derecho, aparece en cambio la justicia, que es un fin en sí y respecto de la cual el derecho es tan solo un medio de acceso. La lucha debe ser, pues, la lucha por la justicia. Es que la justicia, más allá del derecho, es el ideal más grande al que puede aspirar un abogado. Quinto, sé leal. Leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprenda que él es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices. Y que, en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. El abogado, una vez investigados los hechos, estudiado el derecho, acepta la causa y entonces se transforma en abogado defensor. Es lógico que su argumentación sea defensiva. Si el defensor fuera vacilante y escéptico, después de haber aceptado la defensa, ya no sería el defensor.
La lucha judicial es una lucha de aserciones y no de vacilaciones. La lucha es para antes de que se llegue a una decisión final. Y cuando se llega a esa decisión final, el abogado siempre habrá tenido una postura con anterioridad. Y esa decisión habrá sido el resultado de realizar la mejor defensa que pueda en su oficio hacer. En cuanto a la lealtad para con el adversario, cabe en esta simple reflexión. Si a las astucias del contrario y a sus deslealtades correspondiéramos con otras astucias y deslealtades, el juicio ya no sería la lucha de un hombre honrado contra un pillo, sería la lucha de dos pillos. Con respecto al juez, este en principio confiará en los hechos que pongamos ante él, y en principio, si bien conoce el derecho, o debería conocerlo, muchas veces confiará en el que invocaremos. Y hay una cuestión que es más que grave, que puede ser cuando nuestro mejor cliente, aquel rico y ambicioso cuya amistad es para nosotros fuente segura de provechos, cuando nos propone un caso en el que no tiene razón. El abogado necesita frente a esta situación su absoluta independencia moral. Bien puede asegurarse que su verdadera jerarquía de abogado no la adquiere en la facultad o el día de juramento profesional. Su calidad auténtica de abogado la adquiere el día en que le puede decir a ese cliente con la dignidad de su investidura y con la sencillez afectuosa de su amistad que su causa es indefendible. Suele pasar mucho en el ejercicio de la profesión que hay clientes que plantean estos casos que uno tiene que saber que el análisis que hace es moralmente incorrecto o no tiene posibilidad de prosperar. No digo que sean ilegales, pero que no pueden prosperar. Algunos pueden llegar a ser el caso de que sean ilegales o que estén muy cerca de serlo. Entonces, como abogado, uno lo que tiene que hacer es decirle al cliente que ese caso uno lo va a llevar. Es lo correcto, lo que corresponde. Más si uno el día de mañana quiere jubilarse de abogado. Porque si uno ejerce para toda la vida, tiene que saber que estas cosas le van a pasar. Sexto, tolera. Tolerar la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Este punto es profundo y delicado. Ser a un mismo tiempo enérgico como lo requiere la defensa y cortés como lo exige la educación, práctico como lo pide el litigio y sutil como lo demanda la inteligencia. Eficaz y respetuoso, combativo y digno, ser todo eso tan opuesto y a veces tan contradictorio a un mismo tiempo. Y todos los días del año, en todos los momentos, en la adversidad y en la buena fortuna, constituye realmente un prodigio. Y sin embargo la abogacía lo demanda. Y hay de aquel que la ejerza con energía y sin educación, o con cortesía y sin eficacia. Aunque parezca un milagro, lo cierto es que el litigio nadie tiene razón hasta la cosa juzgado. No hay litigios ganados de antemano por la sencilla razón por la cual Goliat incurrió en soberbia al considerarse vencedor anticipando en la lucha histórica. Ustedes recordarán aquella lucha histórica entre David y Goliat, ¿no? David, un hombre pequeño, sin armas poderosas, en cambio Goliat, un hombre muy grande, muy fuerte, con armas muchas más grandes, con mejor técnica, y se enfrentan. Termina perdiendo esa vez Goliat. Parece que no, pero en la abogacía muchísimas veces se da la batalla entre David y Goliat. Y por más poderoso que uno sea o por más pequeño que uno sea, tiene que entender que las batallas, hasta que no se terminan, no se terminan.
Por eso, la mejor regla profesional no es aquella que anticipa la victoria, sino la que anuncia al cliente que probablemente podrá contarse con ella. No hay juicios ganados. Esto siempre hay que decírselo al cliente. Siempre existe la posibilidad de que por alguna circunstancia el juicio se pueda llegar a perder. Por miles de razones procesales, de prueba, que están al margen de cualquier otra cosa, están más allá. Puede ser que nosotros ni la conozcamos, que la parte demandada entre en quiebra y por algunas circunstancias puede hacer que no llegue a cobrar nada, más allá de que tiene una sentencia favorable. Pueden pasar miles de cosas en el camino y esto uno se lo tiene que advertir al cliente. Séptimo, ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Existe un pequeño demonio que ronda y acecha en torno a los abogados y que cada día pone en peligro su misión, la impaciencia. Paciencia para escuchar a cada cliente que cree que su asunto es el más importante del mundo. Paciencia para hallar la solución. Esta no siempre aparece a primera vista y es menester andar detrás de ella durante largo tiempo. Paciencia para soportar al adversario. Ya hemos visto que le demos lealtad y tolerancia hasta cuando sea majadero. Paciencia para esperar la sentencia. Esta demora y mientras el cliente se desalienta y desmoraliza, incumbe al abogado contener sus desfallecimientos. En esta misión debe tener presente que el litigio, como en la guerra, la gana en ciertos casos quien consigue durar tan solo un minuto más que su adversario. Y sobre todo paciencia para soportar la sentencia adversa. Esto se relaciona con lo anterior, ¿no? Siempre puede darse la posibilidad de una sentencia adversa y eso uno lo tiene que anticipar al cliente y también prepararse uno, porque está dentro de las posibilidades, está dentro de lo que son las reglas del juego. Octavo, ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Como abogado, en su condición de hombre, puede tener la fe en su conciencia le indique, pero su condición de abogado debe tener fe en el derecho, porque hasta ahora el hombre no ha encontrado en su larga y conmovedora aventura sobre la tierra ningún instrumento que le asegure mejor la convivencia. La razón del más fuerte no es solamente la ley de la brutalidad, sino también la ley angustiosa incertidumbre. Olvida. Noveno. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fuera cargada tu alma de rencor, llegará un día en que la vida sea imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Porque la verdad es que existe una insidiosa enfermedad que ataca a los abogados y que les hace hablar constantemente de sus casos, aun de aquellos que por una u otra razón nacieron para ser olvidados. Los pleitos, dice el precepto, se defienden como propios y se pierden como ajenos. También la abogacía tiene su supply, el cual consiste no solo en el comportamiento leal y correcto en la lucha, sino también en el acatamiento respetuoso a las decisiones del árbitro. El abogado que sigue discutiendo después de la cosa juzgada en nada difiere del deportista que, terminado el encuentro, pretende seguir en el campo de juego tratando de obtener contra un enemigo inexistente una victoria que se le ha escapado de las manos. Décimo, ama tu profesión. Trata de considerar a la abogacía de tal manera que en el día de que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado.
Cuando un abogado ha llegado al punto de aconsejar a su hijo en el día tremendo en que debe asistirle en la elección de su destino, que siga su propia profesión, es porque ha llegado en ella a algo más que un oficio. Oficio que ansiamos para nosotros mismos, pero para nuestros hijos deseamos, de ser posible, la gloria. La abogacía no es ciertamente un camino glorioso. Está hecho, como todas las cosas humanas, de penas y exaltaciones, de amargura y de esperanza, de desfallecimiento y de renovadas ilusiones. Pero gran virtud es entrever algún día en ella ese pequeño hilo de oro de la gloria que ansiamos para nuestro Hijo. Pongamos ese día la mano sobre su hombro y digámosle: busca por aquí, hijo mío, el día y la virtud que ansío para tu vida, y sobre todo haz por la defensa de tus semejantes en la causa de la justicia todo aquello que yo quise ser y que la vida no me permitió. Tendrás con ello un poco de gloria y mucho de angustia, pero esta es la ley de la vida, que es el precio que se paga por aquella.